Hola, soy Laura de Supercrafting y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta agenda. En un vídeo anterior te enseñé cómo hacía mi agenda forrando una de estas carpetas archivadoras con polipiel. Ahora mismo esta agenda está un poco deteriorada porque mi hijo se ha entretenido pintando con ella, así que la voy a rehacer. Los materiales que vamos a utilizar son una carpeta archivadora pequeña tamaño DIN A5, yo en este caso le he quitado la cubierta que tenía de polipiel y los papeles que tenía pegados y la he pintado de negro para unificar todo. Pero puedes utilizar una carpeta que ya tengas o que compres en una papelería. Necesitaremos un trozo de fieltro del tamaño de la agenda y un trozo de tela un poquito más grande, además de la máquina de coser. Comenzamos poniendo pegamento, en este caso estoy usando Tacky Glue en el exterior de la carpeta que vamos a utilizar. Ahora pegamos el fieltro que tiene el mismo tamaño que nuestra agenda abierta y al que le hemos redondeado también las esquinas. Y continuamos poniendo pegamento y pegando el resto del fieltro a nuestra carpeta. Alisamos bien con la mano para que quede bien pegado. Ahora colocamos la tela en la que hemos marcado el contorno de la agenda, dejando aproximadamente 1,5 centímetros por todos los lados de margen, y vamos a colocar la carpeta encima del trozo de tela. Ponemos pegamento por el interior, en el extremo, primero en uno de los extremos cortos, y doblamos el sobrante hacia adentro, alisando bien con el dedo para que no nos queden arrugas. Hacemos lo mismo en el otro lado corto. Ahora vamos a cortar un poco de la esquina para que no nos abulte demasiado al doblar. Cortamos un pequeño triangulito. Ahora mismo en pantalla no se ve porque no me di cuenta de que estaba fuera de cámara, pero en un momento lo verás bien. Cortamos este triangulito para poder doblar bien la esquina hacia adentro y que no nos abulte demasiado. Ahora ponemos pegamento en el lado largo y doblamos el sobrante hacia adentro, con cuidado de que quede bien estirado y que las esquinas nos queden también bien. Repetimos este proceso por el otro lado largo.
A continuación vamos a coser nuestra agenda todo alrededor. Este paso es opcional. Si no tienes máquina de coser, puedes saltarte simplemente este paso y forrar el interior con papel como haremos posteriormente. Pero considero que en este caso le da un aspecto mucho más bonito y es un detalle interesante. Cosemos todo un pespunte alrededor. Como la carpeta tiene las anillas, he tenido que coserlas por el revés para que no molesten las anillas al girarlo en la máquina. Vamos cosiendo todo alrededor, dejando de margen el ancho del pie prensatelas. Cuando terminemos de coser, pasamos los hilos hacia adentro, tirando de uno de los hilos pasa el otro hacia adentro, hacemos un par de nudos y cortamos. Y ahora ponemos un poquito de pegamento y lo extendemos para que quede fijo en el interior y no se desbarate la costura que hemos hecho. Además, para decorar la portada, le he cosido unos trozos de papel, unas tarjetas, también con la máquina de coser. Y voy a colocar unas letras adhesivas. También para tapar esta parte donde no pude llegar con la máquina de coser, voy a pegar una cinta. Y una pegatina decorativa de flores con volumen. Ahora vamos a forrar el interior. Tenemos que cortar unos rectángulos de papel que sean un poco más pequeños, como medio centímetro más pequeños que el interior de las portadas. Redondeamos dos de las esquinas. Y pegamos en el interior de la portada con pegamento. Para la otra parte que contiene las anillas, vamos a tener que medir cuánto ocupan estas para hacer un hueco y poder encajar nuestro papel. Medimos tanto el ancho como el largo de las anillas. Dibujamos un rectángulo donde hemos medido
y lo recortamos. Y ahora ya podemos ver que encaja la hoja de papel en nuestra contraportada, por lo que borramos las marcas de lápiz y la pegamos con pegamento a nuestra carpeta. Ya solo nos queda añadir un rectángulo de papel decorado para el centro, en el que también vamos a tener que medir el rectángulo de las anillas. Dibujamos este rectángulo en el trozo de papel, lo recortamos y lo pegamos igualmente en el centro. Con ayuda de la plegadera vamos a adaptar bien los extremos y los dobleces que tiene nuestra carpeta. Te recomiendo que esperes a que el pegamento esté suficientemente seco para cerrar la carpeta y de esta manera evitar que se arrugue el interior del papel. Ahora en el interior de nuestra agenda vamos a poner este separador que he reciclado de mi agenda anterior. Te dejo el enlace del vídeo por si quieres ver cómo lo hice. Y ahora voy a hacer otros separadores a los que les coloco estas etiquetas con goma eva para que le dé un poco de relieve, y con una taladradora de oficina le hago los orificios. Voy a hacer varios separadores de la misma manera, pegando dos hojas de papel decorado por delante y por detrás de cada uno de los separadores. También le puedes poner unas pestañas a los lados para localizar bien los separadores cuando la agenda esté cerrada. Yo en este caso no lo he hecho, pero no descarto hacerlo en un futuro. También tienes el tutorial sobre cómo hacer estas pestañas en el vídeo anterior de la otra agenda. Y ahora voy a colocar las hojas interiores de mi agenda. Te dejo en la caja de información del vídeo el enlace donde puedes descargar todas estas plantillas. Tienes un planificador mensual, planificador semanal y varias páginas para hacer listas. Tan solo tienes que imprimirlas en tamaño DIN A4 a doble cara y cortarlas por la mitad como he hecho yo aquí. Y ahora de nuevo con la taladradora de oficina le hacemos los orificios para poderlas introducir en la agenda. Y ahora vamos a colocar nuestras páginas, en este caso un planificador mensual y varios planificadores semanales. Las plantillas que te dejo no tienen numeración ni de meses ni de días, de manera que la agenda la puedes empezar y terminar en el mes que necesites y te vale para varios años. En cada uno de estos apartados coloco varias páginas para hacer listas. Y puedes adaptar el contenido de la agenda a tus necesidades. También puedes, como estoy haciendo yo en este caso, decorar las hojas poniendo el nombre del mes y rellenando el número de los días de cada mes. De la misma manera puedes rellenar y decorar a tu gusto las hojas del planificador semanal. Por último vamos a hacer un marcador. Cortamos un trozo de cartón que mida 16 por 11 centímetros y le hacemos
un corte en pico en uno de los extremos. Es un cartón de caja de cereales corriente. Lo vamos a pegar en una hoja de papel decorado. Recortamos dejando un margen de aproximadamente 1 centímetro o 1,5 centímetros. Cortamos las esquinas dejando un par de milímetros y las doblamos hacia adentro. Ten en cuenta cortar también la punta del marcador. Ponemos pegamento en estas pestañas y las pegamos hacia adentro en nuestro cartón. Y ahora cortamos un trozo de papel con la misma forma que el marcador, pero un poquito más pequeño, para cubrir esta parte. Hacemos orificios con la taladradora y lo decoramos a nuestro gusto, con trozos de papel decorado, pegatinas, etc. Y ya solo nos queda colocarlo para marcar el lugar de la agenda por donde vayamos. Y así es como queda nuestra agenda terminada. Aquí tenemos los separadores que he decorado con unas pegatinas, el planificador mensual, planificadores semanales, nuestro marcador y varios separadores con apartados para hacer nuestras listas. Espero que te animes a probar las técnicas que te he enseñado en este vídeo. El forrado de carpetas con tela es una idea muy original que nos puede servir también para forrar nuestros álbumes de fotos. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Déjame un comentario y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.